Veamos el siguiente ejemplo para poder completar sus tareas. Les voy a explicar dos formas para poder desarrollarlo. Veamos la primera forma. Para desarrollarlo debemos recordar lo que ya hemos trabajado en clase. ¿Qué hicimos? Hemos dicho que un ángulo interno sumado con otro ángulo interno, recordemos, el ángulo que se encuentra acá, sumado con este otro ángulo interno, la suma de ellos dos me va a dar un ángulo externo o el ángulo externo. Recordando, si acá pongo 20, si el ángulo acá es 20 grados y acá es 30, por ejemplo, eso quiere decir que el ángulo que está acá afuera es la suma de ellos dos. 20 más 30, 50. Eso debemos recordar. ¿Ya? Con esa idea desarrollemos la primera forma. Veamos lo siguiente. Voy a pintar este recuadro y quiero que lo suenen por partes. Cuando vemos un problema con muchas figuras, hay que verlo siempre por partes. Comencemos con esto. Si se dan cuenta, estoy resaltando el triángulo que está en el medio y al interior de ese triángulo hay dos valores. ¿Quiénes son? Está el 2x. ¿Quién más? El 3x. Mira, lo que mencionamos hace un momento, la suma de dos internos, el 2x más el 3x, tiene que ser el ángulo que está aquí afuera, el ángulo externo. Eso tendría que ser 5x. Listo. Eso es 5x. Muy bien. Pero eso no es suficiente para hallar el valor de x, porque lo que quiero formar es una ecuación. Voy a mover un rato esta figura para que puedan ver la otra figura que vamos a utilizar. Vamos a pintarlo de un color verde. ¿Quién está al interior de ese triángulo verde? Al interior estaría el x y ¿quién más? El 4x. Y es lo mismo, dos ángulos internos me da un externo. Y este valor sería también 5x. Listo. Con esos datos ya salió el problema porque seguramente ya te has dado cuenta de lo siguiente. ¿Qué cosa? Que el triángulo donde estoy poniendo los puntos, este triángulo chiquitito donde están los puntos, estoy colocando los puntos, este triángulo chiquitito de acá, tiene una característica, tiene sus tres ángulos, ¿qué cosa? Internos. El vale 5x, el de acá también vale ¿cuánto? 5x y el de acá 2x. Y cuando tiene sus tres ángulos internos, nosotros decimos que la suma de los tres tiene que ser igual a 180. 5 más 5, 10 más 2, 12. 12x igual a 180. Entonces tú ya puedes completar el valor de x. Ya sabes que ese 12 pasa a dividir. Por lo tanto, la respuesta, en este caso, hallando el valor de x, será 15. Listo. Esa fue la primera forma. Veamos la segunda forma. Para esto hay que recordar lo siguiente. Tenemos el siguiente cuadrilátero y aquí se cumple lo siguiente, que la suma de los tres ángulos internos, los que estoy colocando de color amarillo, ya la suma de los tres ángulos internos me da el ángulo externo, el que está aquí abajo. Recuerda, la suma de este ángulo, imaginemos que es 20, pongamos los valores al azar, 10 y el de acá también pongámosle 30. La suma de ellos tres, los que están adentro en las esquinas, 20 más 10 más 30, sale el de afuera. En este caso, este ángulo que está acá afuera sería 60 grados. Entonces, resolviendo con esta idea, el mismo ejercicio. Observa, busca esta forma. Ya la tienes ya. Lo voy a poner yo de color amarillo. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, los que están al interior serían el 4, el x y ¿quién más? El 2x. Entonces decimos, la suma de los tres, el 4, el x y el 2x, la suma de los tres me da el ángulo que está ¿dónde? Afuera. O sea, el ángulo que está acá. Sumamos 4 más x5 más 2, 7. Entonces, ¿esto valdría qué cosa? 7x. Listo.
Con eso ya sale el problema. Porque puedes decir ahora lo siguiente. Quiero que observes el triángulo que voy a sombrear. Vamos a ponerle un color celeste en este caso. Este triángulo. Y observa. El 2x es ángulo interno. El 3x es también un ángulo interno. El 7x que está afuera no es un ángulo interno, pero ese 7x, ya hemos visto esto en ángulos, ya, como está acá, puede pasar acá adentro. Lo puedes volver a colocar. Va a ser el mismo valor. Esa es una forma. Entonces dirías que ahí ya tienes los tres ángulos internos, que sería el 7 más el 3 más el 2 es 12x igual a 180. Claro, va a salir lo mismo que el ejercicio anterior, no va a variar el resultado. X valdría 15 también. X valdría 15. Listo. En muchos libros, para desarrollar el siguiente ejercicio que hemos propuesto, te dan una propiedad, ¿no? Que es simplemente la suma de las 5 puntas es igual a 180. Yo no considero que esto sea una propiedad trascendente porque, como hemos visto en el desarrollo de los ejercicios o del ejercicio, es muy fácil de desarrollar. Es recordar algunas cuestiones muy básicas de geometría y de triángulos para su desarrollo. Y a veces ocurre lo siguiente, como nos están diciendo que es una propiedad, creemos que el problema no se puede desarrollar si es que no conocemos esto, y no es así. Hay propiedades que son fundamentales, hay algunas propiedades derivadas, y hay propiedades que verdaderamente no son tan trascendentes. Creo que esta no es una propiedad trascendente, que si no la recordamos, ya no pasa nada. Porque sabemos sabemos lo fundamental, que la suma de tres ángulos internos de un triángulo es 180. Sabemos que dos internos me da el externo. Esto también es demostrable, lo demostramos en clase, lo recordarán.